con Gonzalo Abarca, desde La Voz de América en Washington, para El Sol de la Tarde. 4:14. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarle a todos ustedes, a la República Dominicana y principalmente a todos los oyentes acá del Sol de la Tarde, con información de último minuto que nos llega nos llega a la sala más bien de redacción de La Voz de América. Pues comencemos por ahí, es de la ONU. Suéltela. ¿Y si el de la ONU? Eso es un asunto complicado porque involucra cargos que aún están en el aire. No puedo informarles mucho, pero sí que obviamente ha desatado bastante, obviamente, interés en asuntos de extorsión, pero de nuevo los cargos aún están un poco en el aire. Un poco difusos. ¿Las acusaciones cuáles son? ¿De qué se trata el posible delito? Bueno, supuestamente de extorsionar, que ha sido, acuérdate que no solamente, no es el primer caso. Es el primer caso que sucede con dominicanos que se involucran en esto. Ya ha sucedido antes. Sí, lamentablemente. Y pues es un asunto que precisamente, acuérdate que hay acusaciones de momento, no hay nada. No hay que hasta tanto no se tengan los hechos, no se puede efectivamente decir que estas personas han participado. Presunción de inocencia. Importantes en una red, porque sería una especie como de red, porque son varias las personas que estarían involucradas en estas extorsiones y principalmente involucrados en estos organismos internacionales. Sí, ¿y cuál es la primicia, Gonzalo, que nos trae La Voz de América? Sí, acabadito de llegar a la redacción. Acabadito de llegar a la redacción es que sería el campo de la precandidata Hillary Clinton quien está filtrando información que perjudicaría a Joe Biden. La información que se dice es que la campaña de Hillary Clinton dijo que Joe Biden inventó el hecho de que cuando su hijo falleció hace solamente un par de meses, le dijo que deseaba que se lanzara para presidente de la República de Estados Unidos, para presidente del país. Esto es algo que está causando mucha conmoción, mucha polémica, porque ya se demostró que es precisamente el lado de Hillary Clinton, no ella personalmente, pero sí parte de su equipo de campaña quien está filtrando información es una campaña que como perjudica sucia. a Joe Biden. Campaña negativa. Una campaña negativa. Es lamentable, una campaña negativa. Sí. Gonzalo, es lamentable, pero hay que hacerte la pregunta: ¿en qué está loco el señor ese? Uno que se peina raro. Uno que se peina raro ese. Cuéntame sus últimas andanzas. Muy calladito, no se puede, está muy calladito últimamente porque habíamos hablado incluso, habíamos hablado aquí en El Sol de la Tarde de que él abría la boca y estaba, que fue impresionante, que lograra captar a ese estadounidense medio. Él abría la boca y lograba como hechizar a ese estadounidense medio, impresionante con ese tipo de acusaciones, odio y agresividad. Pero él se encuentra en este momento observando cómo puede mantenerse. Sigue manteniendo la delantera, fíjate, dentro de los republicanos. Sin embargo, ya le sigue de cerca a Marco Rubio, ¿no? Amén. Gonzalo, de otra parte, este error u horror de Estados Unidos, Estados Unidos asume el error de atacar el hospital de Kunduz. Un errorcito de muchas víctimas, de 22 muertos. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Mira, pues precisamente eso también es información. Aquí en Washington, nada menos que el general John Campbell, que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán, ya estuvo aquí, lo pasaron a las brasas aquí en el Congreso, específicamente el Comité de Servicios de la Armada del Senado, pidiendo explicaciones, y él efectivamente confirmó de que que fueron las fuerzas de Estados Unidos, proporcionaron apoyo a las fuerzas afganas, pero que pues fue un error, tuvieron un error y hicieron blanco en este hospital.
Campbell, el general Campbell, dando las declaraciones tal y como eran. En un principio el mismo Departamento de Defensa había negado, pero ya ahora están aceptando debido a los hechos, ¿no? Lamentable esta situación. ¿Cuál será y él dice que él reitera que fue un pedido afgano, pero que al final se podía negar, o sea que la responsabilidad última es norteamericana, fue una decisión norteamericana finalmente. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuáles serán las posibles consecuencias de esto, ya que se ha admitido un error? Eso no es muy común. No es muy común en cuanto al Departamento de Defensa de los Estados Unidos admitir ese tipo de cosas. ¿Cuál a nivel internacional sería la posible consecuencia? Claro. Las consecuencias, primero la comunidad, obviamente la comunidad internacional, precisamente en la ONU, donde habíamos hablado del escándalo que al principio, ¿no?, que se estaba generando, pero bueno, en la comunidad internacional obviamente dará se espera que actúe y condene este tipo de acciones porque es contra civiles, no son objetivos militares, número uno. Y número dos, los enemigos de Estados Unidos, que son bastantes, pues atacarán a Estados Unidos como esa potencia invasora que mata a civiles, que sin ningún tipo de consideración entra a países, destroza hospitales y luego lo único que hacen es disculparse, pero no hay una compensación adecuada. Así es que estamos esperando, esas serán las consecuencias que vendrán en estos días. Pero mira, muy rápidamente también, el general Campbell también aquí en el Congreso, en el Comité de Servicios de la Armada, aseguró que pese a todo, a los errores y todo, dijo que no hay que no hay fuerza en el mundo, fuerza militar en el mundo que no haga mayor esfuerzo por proteger a civiles que Estados Unidos. O sea que por un lado aceptó, pero por otro lado dijo que también, dice, bueno, claro, nosotros también ayudamos mucho a los civiles como ningún otro país en Estados Unidos. Entonces es que minimizó un poco, si se quiere, ¿no? Bueno, esta atrocidad. Si ves al general, lo saluda de parte del pueblo dominicano. Pero hay una información, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se considera que Estados Unidos no protege debidamente los datos personales de los europeos, y esto podría estar afectando esto que se está discutiendo ahora, el Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. ¿En qué está eso? ¿Cómo ha repercutido esa sentencia de un tribunal europeo? Sí, esa sentencia va a traer muchas consecuencias precisamente en la Unión Europea. La persona que puso la denuncia al principio es un austríaco que precisamente estaba preocupado de que sus datos fueran a venir a Estados Unidos a través de Facebook. Esta sentencia se creó mucho, se hizo mucho porque Estados Unidos, según Edward Snowden, la información que dio Snowden era que todos esos datos Estados Unidos la utilizaba masivamente para espiar a todo mundo, ¿no? Desde presidentes hasta tú y yo, a todo mundo los espiaba. Y esos datos eran los que pasaban en Facebook cuando uno envía mensajes de texto, pone fotos, pone aquí, pone allá. Todo eso lo tiene alguien aparentemente, y eso quedará y no es secreto, en pocas palabras. Ahora la Unión Europea precisamente dice, no se va a hacer así. Hay una sentencia que primero nosotros debemos de resguardar estos datos, y le va a hacer más difícil a Facebook, lo va a afectar obviamente, tendrán que cambiar un poco su política de privacidad, y los datos que se pidan, al menos para los miembros de la Unión Europea, van a ser mínimos y se van a quedar en la Unión Europea, no van a pasar a Estados Unidos. Gonzalo, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto, un placer siempre estar con ustedes. Gracias. Cambio fuera, Maurice.